Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Ella le confiesa que amaba a otro en plena boda. Lo que él hizo después no tiene nombre. No pienso fallarte, no pienso cambiarte. Lo único que quiero es hacerte feliz y estar juntos. Es una promesa de amor, de esas que haces cuando sientes que ha llegado la persona correcta a tu vida. Ese ser especial que te hace sentir del mismo modo, con quien puedes sentirte seguro, alguien que se merece tu confianza, tu respeto y admiración. Cuando era un niño, no veía a mis padres durante el día. Sabía que estaban trabajando y al anochecer llegaban cansados y no podía disfrutarlos plenamente. Pero habían esos momentos, muy cortos, pero eran momentos especiales. Se tomaban la molestia de venir a mi cama, me contaban sus anécdotas del día, cómo se conocieron y me dormían acariciando la cabeza. Con el tiempo entendí que esos momentos eran realmente de amor. Yo no lo sabía. Siempre había creído que el amor era solo pasión, lujuria y cosas por el estilo, pero no era así. Era una mañana espléndida. El día se sentía maravilloso. Era soleado y corría un aire fresco, esos que resultan hasta inspiradores. Un día que cualquier persona hubiera aprovechado para ir a pasear al parque, salir con la familia o hacer el asado en el patio trasero escuchando a tu club de fútbol favorito. Un domingo como pocos, pero para Ricardo, los domingos eran los días de mayor nostalgia en su semana. Ricardo era un contratista muy exitoso, tenía muchos proyectos que desarrollaba con eficacia, tenía consigo a los mejores profesionales y trabajaban todos codo a codo junto a él. Él era un gran jefe, un gran patrón, muy respetuoso y amable con todos, pero él se guardaba algo muy oscuro en el corazón, porque toda esa felicidad aparente, ese éxito, solo escondía la tristeza con la que cargaba su vida. Cuando Ricardo apenas había tenido 12 años, conoció a Sara, una niña muy hermosa, con una sonrisa radiante y unos ojos hipnotizantes. Estudiaron juntos desde segundo año de secundaria y desde entonces él vivió enamorado de ella. No importaba cómo se comportaba, cómo vestía, él solo la miraba enamorado. Hasta que a los 15 años se armó de valor suficiente y se atrevió a pedirle un noviazgo. A Sara no le sorprendió la propuesta, pero a Ricardo sí la respuesta. Con un sí, emocionada, Sara había aceptado estar junto a Ricardo. A partir de allí, la vida de Ricardo se vio convertida. Parecía que todo le había salido bien. Terminó la escuela satisfactoriamente y junto a Sara decidieron ingresar a la Facultad de Arquitectura. Estudiaron juntos la universidad, se graduaron y un año más tarde tomaron la decisión de casarse. Después sintieron que ya era el momento. Ambos habían cumplido sus metas académicas y habían fundado su compañía constructora recientemente. La vida de casados parecía un sueño. Con el correr del tiempo, Sara quedó embarazada. Como para poner la cereza del pastel, lo que no sabían era que esa felicidad se vería opacada por la desgracia. Había sido un embarazo complicado desde el inicio y resultó muy frustrante para la pareja superar esa prueba. Sara había sufrido muchísimo, pero luchó como una gran mujer que era y así lo hizo hasta que dio su último suspiro, pues su prioridad había sido mantener con vida a su pequeño. Con apenas 2,5 kilos, se escuchó por primera vez el llanto de Derek, un hermoso niño. Tenía en la mirada la viva imagen de su madre, la misma sonrisa, los mismos ojos, mas él no la conocería jamás. Desde el momento en que llegó Derek, Ricardo le entregó por completo su vida.
tenía que estar presente en su cuidado y en la oficina incluso había adecuado un espacio para él y su abuela, quien era la que se encargaba de su cuidado mientras él se ocupaba de su trabajo. Ricardo se negaba a contratar una niñera. No quería que su hijo aprendiera a decirle mamá a otra persona o quizá a una persona equivocada. De esa forma buscaba que no sufriera cuando ésta quizás se fuera de su vida. Y así pasaron los días de la semana. Todos los domingos eran solo para la familia, Derek, Sara y Ricardo, pues él llevaba a su pequeño al cementerio. Almorzaban juntos al gran amor de su vida y le contaban sus anécdotas de su historia de amor. Así pasaron 6 años. Derek iba a la escuela, tenía nuevos amigos y poco a poco dejó de visitar a su madre todos los domingos. Por otro lado, Ricardo se encontraba más tranquilo. Sabía que era muy joven para quedarse solo, pero había perdido la voluntad de volver a enamorarse otra vez. Hasta que algo ocurrió. Un día soleado y con un aire fresco, mientras iba hacia el sepulcro de Sara llevándole flores, vio a una hermosa mujer llorando desconsoladamente. Era extraño, pues habían pasado ya 6 años desde la muerte de su esposa. Se acercó y preguntó quién era. Esta le respondió: ella fue mi mejor amiga de toda la vida, hasta los 11 años que sus padres la trajeron a esta ciudad y no volví a saber nada más de ella, hasta hoy que me enteré que había muerto. Perdón, disculpa que no me presenté. Soy Sofía. Esto decía mientras dejaba ver su rostro muy afligida. Su llanto era real y sincero. Yo soy su esposo, dijo Ricardo tratando de reponerse ante tal escena. Mucho gusto, contestó ella. En ese momento, una ligera conexión surgió entre ellos. Comenzaron a conversar sobre ella. Él le contaba cómo fue a partir de los 12 y ella cómo había sido antes de conocerla. Fue una charla muy amena, entretenida hasta cierto sentido, pero el tiempo transcurrió y tuvieron que despedirse, no sin antes citarse en el mismo lugar el domingo siguiente. La semana había pasado rápidamente y ambos, fiel a su promesa, se volvieron a encontrar nuevamente y seguido de esto conversaron. Poco a poco esas citas fueron cambiando de escenario, se comenzaron a enviar mensajes de texto y así con el tiempo se terminaron enamorando. No pudieron luchar con sus sentimientos hasta que fue demasiado tarde. Quisieron evitarlo en memoria de Sara, pero el amor que había entre los dos, o lo que había crecido entre ellos, era más grande. Ricardo entonces tomó la decisión de darle una oportunidad a aquel romance. Lo había hablado por respeto con sus padres e incluso con los padres de Sara, y a estos no le quedó otra que aceptar. Los años habían pasado y Ricardo ciertamente necesitaría de compañía. Sabían que no podía estar solo más, que era tiempo de que piense en su felicidad y sobre todo la del pequeño Derek. Ricardo comenzó a crear un acercamiento entre Derek y Sofía. La invitaba a pasear los domingos para que su pequeño hijo sintiera afecto por ella. Fue muy complicado al inicio, pues Derek nunca había visto a su padre con una mujer y tiempo después empezó a sentir celos. Para Sofía le había sido muy difícil ganarse el corazón del pequeño. Cada intento que hacía para acercarse le resultaba un fracaso. Aún así, ella no se rindió jamás. Aprendió a observar a Derek, tomándole incluso mayor importancia a él que a su propia pareja. Adoptó entonces el rol de madre y aprendió a hacerlo junto a un niño que no sabía decir mamá. Con paciencia y amor, poco a poco ella se ganó su cariño y un día antes, sin que ella se lo esperara, Derek se lo dijo. «Mami, no te olvides de ir por mí al colegio, porque mi papá es muy demorón». Una frase que le había salido tan natural de la voz de aquel pequeño que hizo caer en llanto de felicidad a Sofía. Realmente era un logro. Después de casi 2 años de luchar por obtener un lugar en el pequeño corazón de Derek, lo había logrado.
Y aunque no pensaba ocupar el lugar de su madre, sino de agrandar el espacio que ya había en los sentimientos del pequeño, realmente era un gran paso. Así, 5 meses después, Ricardo y Sofía tomaron la decisión de casarse, y el vínculo entre ella y Derek había crecido tanto que se guardaban incluso secretos y las complicidades habían crecido entre los dos. Tan buenos eran que Ricardo aún pensaba que Sofía tenía que trabajar mucho para que Derek la quisiera, hasta que llegó el día de la boda. Todo parecía apuntar que Sofía era la mujer ejemplar, una madre ideal y por ende una buena esposa, pero nadie pudo imaginar lo que ella estaba a punto de confesar. El día llegó. Ella se había puesto un hermoso vestido blanco. Los invitados estaban emocionados y miraban con gran felicidad su ingreso al altar. Y cuando ella llegó, Ricardo le dijo: «Te ves preciosa, mi amor». La miró a los ojos y le dijo susurrante: «Te amo». El sacerdote dio las palabras y la ceremonia dio inicio. Se podía observar a un Ricardo enamorado, a los invitados felices, algunos llorando porque sabían lo difícil que había sido para ellos llegar hasta ese momento. Nadie ni siquiera podía imaginar lo que ella estaba a punto de revelar en plena boda. El sacerdote tomó la mano de ambos y les dijo que se dieran sus votos de amor y las promesas que perdurarían para todas sus vidas como matrimonio. Era el turno de Ricardo. Como era de esperarse, él derramó su corazón ante una hermosa Sofía, quien aguardaba su momento para hablar. Al terminar de hablar Ricardo, la emoción en los asistentes había llegado a su límite, que muchos empezaron a sollozar. Entonces el sacerdote pronunció: «Es tu turno, Sofía». Ella entonces emocionada mencionó que conocer a Ricardo había sido lo mejor que le había podido pasar, que ella jamás había podido imaginar sus días más bellos y que ahora los estaba viviendo junto a él. Entonces, tras unos segundos de silencio, agregó: «Pero hay algo que quiero confesarte y temo que debo hacerlo frente a todos, pues estos días ha rondado mi cabeza ese pensamiento». Así, tras hacer detener la respiración a todos allí, les dijo: «Pero amo a otro y no lo puedo ocultar más». Todos al escuchar esto rápidamente quedaron atónitos y confundidos, e incluso el sacerdote, quien tomaba agua, temiendo lo peor. Entonces volteó la mirada ligeramente y extendiendo su mano, hizo un pequeño ademán, invitando a nada más y nada menos que al pequeño Derek. Él es el otro hombrecito a quien yo amo tanto y con quien compartiré mi amor, porque lo he llegado a amar como a mi propio hijo, siendo que él en realidad no lo es. Pero él me ha enseñado que aunque no es fácil reemplazar el amor de una madre, sí es posible extender el corazón de un pequeño hombrecito para que uno pueda sentir amor y pueda ocupar un pequeño lugar allí. En ese momento Derek se acercó y al escuchar esas palabras no pudo contener las lágrimas, mientras se acercaba y abrazaba fuertemente a Sofía, quien ahora era su madre. Ricardo, al igual que la audiencia, sollozaba al escuchar y ver semejante escena, y es que ¿quién podría resistirse ante tal tierno cuadro? Allí estaba el propósito de la vida, resumido en un acto tan sublime y supremo como lo es el amor de verdad. Qué hermosa historia que hoy hemos presenciado, mis queridos amigos. Sin duda alguna he llorado al conocerla, y aunque se ha omitido los nombres, ciertamente es una historia de la vida real. Espero que hayas podido encontrar el mensaje encriptado en esta hermosa historia como yo. Si fue así, déjame un comentario para saber lo que pensaste al escuchar y ver esta hermosa historia. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular o tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo como siempre, Carlos Matthews, y estaré con ustedes en una próxima historia encriptada.